Buenos días, esta es la grabación de la clase del 25 de abril de la asignatura Física 2 para Ingeniería Industrial. Bueno, paso a compartir pantalla. Pero en un momentico. Acá. Ajá. Ujú. Bueno, ahora sí. Pasamos a compartir pantalla para mostrarle a los jóvenes el tema de hoy. Listo. El tema de hoy es energía potencial eléctrica, ¿cierto? Luego veremos los inicios de voltaje y finalizaremos con capacitancia. Bueno, entonces, dándole la bienvenida a todos ustedes, esperando que se acaben de conectar Carlos y Rona. Bueno, ¿cómo está el audio? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ah, todavía falta también Lini, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a este concepto. Este es un ejercicio de energía potencial. Entonces, los alumnos ya han tenido saberes previos con energía, con los temas respectivos a hoy, porque se les propuso desde ¿hace cuánto, muchachos, que estamos con la primera? Yo sé que capacitancia se puso hace poco, pero lo de energía potencial está desde ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto se propuso? ¿Alguien Hace se acuerda? como 15 porque fue una semana antes del parcial. Cierto, era desde hace 15 días que no era obligatorio tenerlos listos para el día del parcial, pero y se vencía, si no estoy mal, el domingo pasado las tareas en cuanto a energía potencial y arrancamos con estas otras. Entonces, bueno, sabemos que energía potencial está regida por esta fórmula, ustedes la pueden apreciar. Energía potencial, la constante K por el producto de las cargas sobre la distancia. Acá hay que entender algo muy claro. Vamos a nombrar o vamos a decir energía potencial así, es su P, EP, para diferenciarlo del campo eléctrico, ¿cierto? Hay una gran diferencia sustancial con respecto al campo eléctrico que habíamos visto, que campo eléctrico era, en el denominador estaba la distancia. Esta R no quiere decir radio, pues no, realmente es distancia. Entonces, las distancias en el campo estaban elevadas al cuadrado, aquí no, acá son sin elevar al cuadrado. Entonces tenemos este ejercicio. Una carga de nanocoulomb está separada de 20 centímetros de otra carga de 4 microcoulombs. Entonces pregunta, ¿cuál es la energía potencial del sistema? Entonces, este ejercicio está dividido en dos, en A y en B. ¿Listo? Entonces vamos a realizar el A. Entonces, recuerden que por fórmula la constante es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la primera carga, ¿cierto? 4 por 10 a la menos 6. Esto también es indiferente, ¿cierto? Usted recuerde que el producto de dos cargas, eso es indiferente si usted pone la primera y después pone la segunda. ¿Listo? Y la otra es de 2 nanocoulomb, 2 por 10 a la menos 9 sobre la distancia. Entonces pasamos centímetros a metros para que nos dé un total. Entonces, listo, ya la tienen ahí en calculadora. Verifiquen el resultado. Listo, para que otra vez volvamos a calentar, porque de pronto uno nunca sabe hasta ahora. Pueden haber personitas que todavía estén como con los deditos dormidos. Entonces vamos a hacer
como un breve calentamiento utilizando la calculadora. Haga de cuenta que uno se va a volver como un instructor de aeróbicos, pero de miembros, no se puede decir inferiores, no, de falanges. En este momento estamos calentando las falanges. ¿Listo, señores? ¿Entendido el ejercicio? Bienvenida, Linid. ¿Entendido el ejercicio, muchachos? ¿Les fue bien? Profe, en este también la distancia la pasamos a metros. Todo Sí, trabajamos en por metros. favor, sí. Sí, porque para poder cancelar una parte con las unidades ¿cómo se llama? De la constante eléctrica, ¿listo? Entonces, bueno. Pero ya les dio los resultados. Vamos bien. Bueno, entonces, la invitación es esa. Vamos a hacer el segundo punto. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo punto? Esta partecita, la que acabo de señalar. ¿Cuál es el cambio en la energía potencial si la carga de 2 nanocoulombs se mueve a una distancia de 8 centímetros de la carga de más 4? ¿Listo? La persona, por favor, que vaya a participar por este punto, entonces vamos a agilizar más esos dedos y ahorita me lo va a explicar en Paint. Me le va a compartir pantalla y lo explicamos a todos. No importa, yo sé que va a ser muy demorado, sí, pero así le estamos dando también un poquito de tiempo. Bueno, a ver. Bienvenido, Carlos. Entonces, en este momento me está faltando es únicamente Ronald. ¿Listo? Bueno, por acá. Profe, ponga el ejercicio. El ejercicio. Bueno, ahí se puede apreciar. Bueno, Liz. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos a ver si alguien ya tiene acá algo tentativo. Bienvenido, Ronald. Listo. Muchachos, ojo que la clase la empezamos a las 1:15, no a las 1:30. ¿O lo resuelvo yo? ¿Les parece bien? Profe, espere para dar el menos el resultado, ok. No. Y no eres capaz de explicarlo. Vale, que usted es capaz. ¿Cómo va a preferir un punto 1 a un punto 3, Alejandro? Bueno, por acá ya hay una niña que dice 6 por 10 a la menos 4 Newton por metro. Profe, a mí me dio 9 por 10 a la menos 5. Escríbalo escríbalo ahí en la cosa esta, en el chat, perdón.
Bueno, listo. Entonces tenemos acá 9 por 10 a la 9. Listo. ¿Y por qué te dio a la -5, Diana Marcela? Ay, eso me dio la calculadora, profe, espere. 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la -6. Mm. Sí, eso me da 9 por 10 a la -5. No sé si estoy mal. ¿Cómo estás ingresando los datos? Espérate un segundo. Bueno, pero ojo con esto. 9 por 10 a la -4. Ajá. Entonces, aquí dice, la pregunta era en sí, es esto. El cambio de la energía potencial. El cambio, la diferencia. ¿Listo? Esto es muy importante. En sí, no nos estaban preguntando en la parte B, no nos estaban preguntando cuál era la energía potencial, si en lugar de 20 centímetros teníamos 8 centímetros. No, esa no era la respuesta. ¿Listo? Así es 8. ¿Cierto que sí? Entonces teníamos, ¿qué pasa cuando esa carga se mueve de 20 a 8? Entonces esa es la única condición que está cambiando en cuanto al ejercicio. Son las mismas cargas que estaban más alejadas y luego se están acercando. Entonces teníamos una primera energía potencial a 20 centímetros que era de 3.6 por 10 a la -4, y si nosotros llegamos y las acercábamos, aumentaba la energía potencial entre ellas a 9. Entonces la diferencia entre ellas, 9 menos 3.6, nos da 5.4. 5.4 por 10 a la -4. Listo, ¿entendido el ejercicio? Ujú. Bueno, acá en lo de copiar. Ahora, ¿por qué se les propuso este ejercicio de cambio de energía potencial? Porque esa es la definición de quién. ¿Alguien sabe qué quiere decir ese cambio de energía Profe, potencial? el cambio no es lo mismo que el trabajo. No sé. Casi. No, no, no. Cuando ustedes vean esto, nos estamos refiriendo sobre todo a qué. Campo LED. ¿A qué? El potencial eléctrico, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, de acuerdo a lo anterior, entonces yo les mandé anoche un taller. Listo. Entonces tenemos aquí una placa cargada positivamente está 30 milímetros más arriba que una placa cargada negativamente. Y la intensidad del campo eléctrico tiene una magnitud de 6 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. ¿Cuánto trabajo es realizado por el campo eléctrico cuando una carga de 4 micro se mueve desde la placa negativa hasta la placa positiva? Entonces, aquí vamos a empezar a tener claro que vamos a tener unas nuevas
expresiones a tener en cuenta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es trabajo? Ahí lo que me están pidiendo. ¿Y qué es esa partecita de voltaje y demás? Entonces, primero que todo, hay que definir conceptos. ¿Listo? Cuando nos estén hablando de energía, vamos a ver si se puede. Vamos a hacerlo con esto. Cuando me estén hablando de energía, las unidades para energía, ¿cierto? Fíjense que acá en los ejercicios usted coge metros con metros cuadrados, columbios al cuadrado con este par de columbios, ¿cierto? Entonces me van a quedar estas otras unidades. Vean. Esta y esta. Newton por metro. Entonces resulta que las unidades de Newton por metro, eso es lo mismo que los joules o los julios. ¿Listo? Entonces cuando hablemos de esta energía potencial, la mayoría de respuestas se van a dar en julios. ¿Listo? Estamos hablando de unidades. Porque ahorita de pronto en los ejercicios, pero ¿cómo así esta J de dónde salió, hombre? Este man, pues, sin ninguna parte del ejercicio aparecía la J. Entonces es de acá que aparece, muchachos. Newton por metro es joules. Bueno, cópienlo pues. ¿Cuál es lo otro que empieza a aparecer? El término diferencia de potencial eléctrico. Y tenemos esta expresión acá. Ustedes habían copiado de Khan Academy. Tienen los apuntecitos por ahí. ¿Cierto? ¿Que es igual a qué? El potencial eléctrico lo estamos llamando V. Ojo que esta partecita, esto no confundir con delta de V, que realmente delta de V es lo que uno está llamando voltaje. ¿Listo? Paso a borrar esta partecita acá. Entonces, bueno, para los que acaban de llegar, entonces vamos a proponer otro ejercicio para que nos activemos un poco. Listo, voy a coger este ejercicio de acá. Bueno, mejor cogerlo de acá arriba. Bueno, entonces vamos a decir que no es una carga de... Únicamente voy a coger... No vamos a decir que es una carga de 2 y ni siquiera nano. Vamos a decir que es una carga de
de 5. A ver, eso quedó muy clarito. Una carga de 5 micro. Está separada no 20. Sino que está separada, vamos a ponerle 33 y no centímetros. Vamos a ponerle milímetros. 33 milímetros. Y otra carga de 4. Listo. Que no sea micro, sino que sea nano. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esta parte. La parte A. ¿Listo? Hagan el ejercicio, por favor. ¿Cuál es la energía potencial de esas dos cargas? ¿O quieren que lo explique ya? Usted tiene un afán, espere. Listo. Recuerden, una carga de 5 microcoulombs está separada de 33 milímetros de otra carga de 4 nanocoulombs. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? Energía potencial. Profe, a 5.45 por 10 a la menos 3. La verdad, no sé, porque me lo acabo de inventar. Ejercicio ahí en el respuesta en el chat para que quede. Ah, ok. De hecho, a mí es el que me toca ya empezar a buscar la calculadora. Sí. Bueno, entonces pasamos a resolverlo, listo. No, por acá Alejandro dice, había dicho 5.45 por 10 a la 14. Marcela dice 5.45 por 10 a la menos 3. Alejandro corrige diciendo que es por 10 a la menos 4. Y Lini dice que es por 10 a la menos 3. Bueno, ¿alguien quiere explicarlo en Paint? ¿O que nos quedó pues grande el reto? Si yo no concursé, lo puedo explicar. Pues yo lo hice, pero no escribí la respuesta. Hágale, comparta pantalla, por favor.
espero y pongo el computador en modo táctil porque no me gusta. Es demoradito, ¿no? Un poquito, no espere. ¿O quién ya está compartiendo? Alguien ya está compartiendo. No, yo dejé compartir. Listo, Ana. Sí, ya hoy ya está abriendo. O el que quiera que ya lo tenga también lo puede hacer, pues yo no tengo problema. Pero ya le diste compartir pantalla. Ya lo estoy haciendo. Dame un momentico que yo no me gusta esto. Ya. ¿Están viendo? Listo. No sé. Entonces esto va a ser igual. Ah, la energía Agranda, potencial. agranda un poquitico la pantalla de Paint. Dale ahí en la pestaña al lado de inicio, le das en ver y ahí lo aumentas. Ya voy. Ay, qué perecita, odio esto. ¿Cómo manejas tú esto? Por eso, bueno, hágale. Esto va a ser igual. Ay, verdad, cocoso. Ah, la energía. No me va a dejar escribir, ¿es en serio? Ay, que no. Esto es igual a la energía potencial que multiplica 9 por 10 a la 9 newton punto metros al cuadrado, columpios al cuadrado, sobre la división 5 por 10 a la menos 6 columpios que multiplica a 4 por 10 a la menos 9 columpios, que estos con estos se cancelan, y paso el 33 milímetros a metros, que eso va a ser igual a 0.033 metros, y uno de estos metros se cancela con estos metros y nos da 5.45 por 10 a la menos 3 joules, que sería, pues nos queda newton por metro y eso es joule. Y ya. Bueno, mira que antes lo hiciste más ligero que lo más probable es que yo me hubiera tomado al mismo tiempo. Muy bien, Ana Paula. Bueno, Es pero, que mi computador es táctil, entonces por eso. qué maravilla. O sea, listo, pero aquí, a ver, aquí si nos ponemos a ver quién lo respondió bien de primera mano, Marcela, listo, entonces va a ser punto para Marcela y punto Ana Paula por haberlo explicado, listo. Entonces acá voy a anotar en los apuntes de la clase de hoy. ¿Qué tenemos hoy? Pa, pa, pam, pam, pam. 25 de abril. Diana. Listo. Entonces continuamos por acá, muchachos. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces teníamos sí. Esa es la respuesta correcta. Muchas gracias, Ana Paola. Ni me voy a tomar la molestia de volverlo a hacer porque sería perder tiempo. ¿Listo? Entonces vámonos al taller como tal. Entonces acá dice, una placa cargada positivamente
está a 30 milímetros más arriba que una placa cargada negativamente y la intensidad del campo eléctrico tiene una magnitud de 6 por 10 a la 4 newton sobre columbios. ¿Listo? Entonces dice así, ¿cuánto trabajo es realizado por el campo eléctrico cuando una carga de más 4 micro se mueve desde la placa negativa hacia la placa positiva? Entonces, vamos a realizar este ejercicio. Vamos a ver si me da para pegar esta partecita que me la traigo del taller. Sí nos dio, pero vamos a ver si da para agrandar un poco porque se distorsiona. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer las líneas para ejemplificar por el campo eléctrico. Entonces tengo una placa, tenemos dos placas, ¿cierto? Entonces una está con positivos y otra está con negativos. Ay, Dios, a ver. Entonces me dice, una placa cargada positiva está a 30 milímetros, entonces la distancia entre las placas es de 30 milímetros, ¿cierto? La intensidad del campo eléctrico, acá me está diciendo, campo eléctrico es esto, recuerde las unidades de campo eléctrico, Newton sobre columbios. ¿Cuánto trabajo? Entonces acá me están pidiendo trabajo. ¿Cuánto trabajo es realizado por el campo eléctrico? Entonces, bueno, acá vamos a darle pie a otro poquitico de fórmulas. Entonces, pilas con estas que les voy a entregar a continuación. ¿Listo? Entonces, tenemos acá trabajo, vamos a llamarlo T, es igual a ¿qué? Al producto de la carga por la diferencia de potencial, ¿cierto? Que esto realmente, estos son los preámbulos ya para voltaje. La voltaje es la diferencia de potencial como lo estamos haciendo en el último ejercicio. Listo, que cogíamos la energía potencial de uno y le restábamos la energía potencial de otro. Entonces eso en sí es voltaje. Listo, pero entonces, ¿cómo así? Voltaje en A, acá dice voltaje en A, esto sí está quedando pero bien horrible. Y menos voltaje en B. Entonces vamos a dilucidar cómo sería un voltaje inicial. Entonces tenemos otra expresión, voltaje es igual al campo, voltaje no energía potencial para ser más claro. Recuerda que si es uno solo, se llama energía potencial. Pero cuando ya se están restando entre sí, esto ya se va a llamar voltaje. Voltaje. Listo. Entonces la primera definición, lo que estaba preguntando ahorita. ¿Ustedes se acuerdan qué es la diferencia de potencial? La diferencia de potencial se llama voltaje. ¿Listo? Entonces, bueno, la primera expresión será el campo por la distancia. Entonces, la primera energía potencial. Entonces, yo puedo empezar ya a hacer este primer ejercicio de esta manera. Listo. Vamos tomando nota, por favor.
Entonces, ¿cómo sería? Sería en este momento. El campo que me están dando, que es de 6 por 10 ¿a la qué? A la 4. Listo. Ahí disculpen. Lo vamos a multiplicar o lo voy a diferenciar por la distancia que en este momento es 0.03 metros. Fíjense que acá las mismas unidades me van a colaborar bastante porque las unidades de campo eléctrico es que son Newton sobre Coulomb y las unidades de distancia por las unidades de distancia que son 0.03 Profe, metros. Señorita, yo ya lo hice, pero en las respuestas aparece que es negativo y a mí no me da negativo. ¿Por qué da negativo? ya vamos para allá. Tú tranqui, tú tranqui. Entonces tenemos acá. Recuerden esta partecita. Newton Coulomb sobre metros. ¿Listo? Entonces acá, cuando tenemos esta combinación de Newton sobre Coulomb por metros, ahí me van a salir esas otras unidades de voltaje. Listo, cuando yo hago esta operación, ¿me da cuánto? Me da 1800, ¿cierto? Y aparecen estas unidades, voltios. Entonces usted ya sabe, unidades de voltios, entonces usted va a tener Newton por metro sobre coulombios. Bueno, voy a bajar la pantalla, listo. Entonces a mí me están diciendo que es una carga que es una carga positiva. ¿Listo? Esta carguita de acá es de 4, ¿cierto? Cuatro microcoulombios. Entonces, si está cargado positivo, ¿para dónde va a coger esta carga? ¿Para arriba o para abajo? ¿Cierto? Entonces, de ahí es que sale el signo. ¿Listo? Como está cogiendo para abajo, entonces ahí uno podría decir. Entonces, continuando, uno llega y dice, ah, bueno, me están pidiendo en sí es el trabajo. El trabajo, entonces la carga era de menos 4 por 10 a la menos 6 coulombios, ¿cierto? ¿Por quién? Por el voltaje que acabo de encontrar ahorita, ¿cierto? Que es igual a ¿qué? A 1800. Y las unidades, recuerden que las unidades son Newton por metro sobre coulombios. Entonces de acá es que puedo empezar a cancelar. Cancelo coulombios con coulombios para que me dé cuánto. ¿Cuánto les dio a ustedes? Siete punto dos por 10 a la menos 3. Cierto, es lo mismo, sí, tienes toda la razón en esa partecita. 0.072 newton por metro, recuerden. Entonces, newton por metro lo vamos a reemplazar por julios y vamos a correr la coma.
Entonces nos va a dar realmente 7.2 por 10 a la menos 3 joules. ¿Listo? Esta es la respuesta. Profe, pero en CAD no lo hacen así. ¿Mm? En CAD no lo hacen así. Es una forma también más, es otra forma simplificada. ¿Listo? Bueno, entonces así se hacen los ejercicios de la primera partecita. Esta parte, quería mostrarles es hablarles sobre todo de las unidades. ¿Listo? Porque en CAN usted le dicen, trabajo, porque tienen otra expresión para trabajo. Fuerza por desplazamiento. ¿Listo? Si uno se pone a hacerlo por la parte de la fuerza, habría que hallar la fuerza, porque la fuerza es K por la diferencia de las cargas a R al cuadrado. Está aplicando ley de Coulomb. Pero en este momento, como no se tienen las dos cargas, entonces por este método es más difícil. ¿Listo? Y se hace por el CAN es cuando usted tiene la diferencia entre Profe, dos pero cargas que se le tiene que dar lo conecta. mismo. Sí, pero en este momento como no hay dos cargas, sino que se está trabajando una entre dos placas, lo podemos simplificar así. Bueno, listo, entendido el ejercicio. Entonces, bueno, voy a dar vamos a dar un chancecito para que aquí, para ver quién se anima a hacer el segundo. ¿Ya? Listo. Dice, El segundo, estamos hablando de esto. el campo eléctrico. Dios, me equivoqué. Acá iba a hacer era esto. Lo voy a pegar aquí. Bueno, es que de hecho yo para qué lo voy a pegar, porque se supone que ustedes ya están volando. Por ahí me imagino quién debe estar diciendo volando, volando en el pelo. Listo. Entonces, ¿quién se anima? Si lo pueden ver.
Listo, lo realizo. Yo ya lo hice. Da 4 por 10 a la menos 4 joules, la primera parte. Hoy en día y que beneficia a la sociedad en general. Y la segunda parte me da menos 4 por 10 a la menos 4 joules. Diana, ¿te queda fácil compartir pantalla? Voy, profe. Ay. Pero tú ya dejaste de compartir. Ah, no, no, ya, a partir de este momento. Listo. Mm, mm, Creo que ya es cierto. Espérate que el retorno demora unos cuantos segundos. Todavía no. Recuerda que si le estás dando compartir, ya esa flechita de compartir se vuelve como una X, ¿cierto? Ujú. Voy. Mm, espérame un segundo, porfis. Ah, Ya voy. Ahora sí se ve. no, todavía no. Mm, ¿Estás desde un móvil o desde un computador? Profe, desde el computador, pero es que esto es todo complicado porque es que es un Mac. Mm, ya. No, profe, no. No, tranquila. No, antes, muchas gracias, Diana. ¿Alguien quiere realizar el ejercicio en Paint? Carlos, no se anima. Oh,
todo, lo que es que no tengo mouse, me dañó el mouse ayer, entonces sí. Ah, bueno. Listo. Bueno, a ver, yo se los explico acá ligerito, listo. Bueno, entonces tenemos acá el campo eléctrico. ¿Sí lo pueden ver? ¿Están viendo el ejercicio? Es igual a que 800, perdón, 8000 newton sobre columpios. Listo. La distancia ya pasadas a metros es 0.025. Vamos bien, si están viendo el ejercicio. Sí. Ah, bueno. Entonces vamos para la primera parte. Entonces recuerden que entonces voltaje es igual a ¿qué? A E por distancia o a E por R. Entonces quitémosle esta R acá y llamámosle distancia, ¿cierto? Entonces teníamos este término por el otro. Pues no sé. Listo. Entonces, ¿qué me viene dando todo esto? ¿Cuánto me da 8000 por .025? 200. 200 voltios. Sí, señores, 200 voltios. ¿Listo? Entonces, después, ¿qué me dice? Entonces, trabajo es igual a Q por esa diferencia de potencial. Entonces, ¿es igual a cuánto? A 2 por 10 a la menos 6. Exacto. Colombios, ¿que multiplica quién? A A 200 voltios. a 200, que 200 era Newton Newton sobre, por metro. y de ahí cancelamos, ¿sí o no? Cancelamos los colombios con los colombios y finalmente me queda la respuesta es, 4 por 10 a la menos 4. recuerden, Newton por metro, muy bien Diana, son joules. Listo. Entonces así se hacen esta primera tandita de ejercicios en cuanto a energía potencial. Listo, ya lo tienen copiado. Cópienlo para que ya empecemos la última partecita que es capacitancia. Toda esa respuesta la coloqué yo. Bueno, entonces, listo, vámonos para capacitancia. ¿Qué tenemos de capacitancia? Listo, acá en este taller lo bueno es que uno les manda ahí como un breve resumencito. ¿Listo? Entonces, y también es que yo vi que el tema en CAN está muy bien explicado, muchachos. Supremamente bien explicado. Entonces, ¿qué es un capacitador? Capacitor, perdón, que es que capacitador soy yo. Un Ve, capacitor, pruebe con mi punto uno, pues, ahí lo hice, ahí lo coloqué. ¿de qué hombre? ¿Qué? ¿De qué Entonces me metió está? solo. Muchacho, por Dios, a ver. No, pero es que
Acá respondieron un montón antes que vos. Ah, pero este sí fue un vivoncho. ¿Qué pasó? Fue el único que lo copió acá y las otras dos o tres ya habían dicho ese resultado. Yo ya lo había hecho, listo, no hay problema, pero entonces lo mío no vale, pues, solamente los compañeros, ¿o qué? Lo pobre no vale. Vale, pues, yo lo había hecho igual la de rato también, pero vale, no hay problema, profesor. Bueno, capacitancia. O con estas unidades y esta fórmula. ¿Listo? Téngala muy en cuenta. Capacitancia, recuerde que un capacitor es también un condensador. Tiene diferentes formas de llamar. Y ustedes vieron que es un capacitor. Un capacitor son dos conductores separados de un dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico, muchachos? Un polímero, bueno, no, un material no conductor de energía. Exacto. Un aislante. Entonces, un dieléctrico es eso, es que separa a dos materiales conductores. Ustedes vieron que cuando destapaban un capacitor son dos laminitas separadas por como una especie de cinta o de papelito, ¿listo? Entonces tenemos esta partecita acá. Entonces, la capacitancia, ojo con esto, esta C de ahora en adelante se refiere a qué. Esta C de acá es capacitancia, no de coulombios, no confundir, ojo muchachos, esta C con esta otra es C de acá, ¿listo? Porque las unidades de capacitancia, Profe, ¿cuál otra hace? Yo solo veo una. ¿ah? No se ve la C. No se ve la No, C de capacitancia. ok, vamos a ver si lo agrando. Mejora. Mejora o queda igual. No, pues yo no la veo. Bueno, vamos a ver si entonces, si hago esto. ¿Lo pueden ver? Mejora. Sí, ya ahora sí se ve. Entonces, bueno, esto me sirve, bueno, para que indicar que esta C de acá es diferente a esta C de acá. Esta C es la C de unidades de coulombios, pero esta C mayúscula es la de capacitancia. Entonces, capacitancia, las unidades de capacitancia son los faradios. Y los faradios salen de la relación entre los coulombios y los voltios. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es un circuito? Un circuito es un arreglo donde hay un flujo de energía y entonces uno puede hablar de circuitos cerrados o de circuitos abiertos. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ver, ustedes les mostraban, por ejemplo, los inicios de Kant, que vamos a tener como una especie como de notación. Entonces, cuando nos hablen de pilas o de baterías, de fuentes de poder, pues usted va a tener acá una- las baterías. Esto no se ve, me imagino. Es la convención para baterías.
¿cierto? Para capacitores. Recuerden que un capacitor es un condensador, o sea, un almacenador, casi que no lo digo, almacenador de energía. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la convención para baterías? Existen muchas, pero lo normal es que sea así, así, así. Y para capacitores que sean idénticos. ¿Listo? Líneas, sonido, líneas iguales para capacitores, líneas desiguales para baterías. ¿Listo? De hecho, yo creo que acá también está en el mismo taller. Acá partecita. A ver, o no está. No, no está. Ah, bueno, esta partecita sí. O no está. A ver, listo. Entonces, el circuito. Entonces, uno puede hablar de un arreglo donde le ponga diferentes almacenadores de energía. ¿Listo? Y entonces vamos a hablar de circuitos en serie o circuitos en paralelo. ¿Listo? Entonces, un arreglito, lo que sería un circuito en serie, es que están como en la misma proporción. ¿Cómo así? Acá aplico dos capacitores y acá aplico una batería o fuente de poder. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer por convención que el flujo se da en este sentido. ¿El flujo de qué? De electricidad. Y la electricidad es el flujo de electrones o cargas negativas. ¿Listo? Entonces, cuando están en serie, vamos a poner una batería de 10 voltios. Y podemos poner otros capacitores. Vamos a llamarlo capacitor 1 de 3 farads y otro capacitor 2 de 8 faradios. Entonces las preguntas casi siempre en este tipo de circuito es el voltaje y la carga que hay como tal, ¿cierto? Entonces uno le dicen, bueno, ¿cómo uno halla o cómo uno puede saber, por ejemplo, la carga en el primer capacitor, la carga en el segundo capacitor? Y el voltaje en cada uno de los capacitores. Entonces hay varias formas. Lo primero que hay que ver es que este flujo de electrones, bueno, sale de dónde y llega hasta dónde. ¿Listo? Entonces, si yo estoy diciendo que acá, si sale un electrón, acá me van a quedar cargas positivas, ¿listo? Porque este me está llegando a qué fuente y de dónde sale. Y si acá empieza a llegar y continúa el flujo en este sentido, el flujo de electrones, lo voy a poner con el mismo color.
No era el mismo. Recuerden que cuando salen electrones de acá, este queda positivo y los electrones que siguen ingresando hacen que el capacitor en esta parte se vuelva negativa. Y ahí es donde se crea la diferencia potencial que crea el voltaje. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ver que aquí, como sale en el mismo circuito, la carga va a ser igual. ¿Listo? Porque este mismo flujo de electrones que salen, vuelven y llegan acá. Aquí. Entonces, como esto está conectado a esta batería, siempre la carga va a ser igual. ¿Listo? Pero el voltaje puede cambiar. Entonces, ¿uno qué hace? En lugar de trabajar capacitor por capacitor, eso es muy complicado. Si fueran iguales, la capacitancia en cada uno de ellos, pues uno, pues, listo, uno diría que son equivalentes entre sí. Pero como acá se ve que digamos que los materiales son distintos, porque pueden haber capacitores con diferentes tipos de material metálico, o puede que el área de los capacitores sea diferente, entonces por eso los faradios también van a ser diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿uno qué hace? Uno va a simplificar el circuito haciendo solamente un circuito con un solo capacitor, y eso es lo que llaman capacitor equivalente. ¿Listo? Y aquí. Es como reunir un solo capacitor. Y aquí la misma pila. ¿Para qué? La misma pila de 10 voltios. Entonces, bueno, ustedes saben que los capacitores equivalentes tienen una fórmula, ¿cierto? Cuando son en serie. El capacitor equivalente va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de el inverso de cada capacitor. ¿Listo? El inverso. Entonces, en este momento nosotros tenemos el capacitor equivalente para este ejercicio será de ¿cuánto? El inverso de 1/3. Bueno, pero recordemos también que todo aplica para inversos. Entonces acá me falta 1 sobre el capacitor equivalente. Eso me da 2.18 para 1/3 y 1/8. Que eso me da ¿cuánto? 1 dividido 3 más 1 dividido 8. me da 2.18 para encontrar el capacitor Pero equivalente. espérate, 0.458, ¿cierto? Y eso lo convertimos, porque entonces es 1 sobre capacitor equivalente es igual a esta constante que nos dio 0.458, pero entonces este pasa para acá y este pasa para acá, ¿cierto? Entonces lo mismo, el capacitor equivalente va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 0.458, que es igual a ¿cuánto?
2.18. 2.18 farads. ¿Listo? Entonces este capacitor de acá, de 2.18, el voltaje sigue siendo el mismo. No hemos retirado la fuente de poder. ¿Listo? Y entonces acá por fórmula, recuerde la fórmula de capacitancia. ¿Listo? Tenemos estos datos de acá. La capacitancia ya la tenemos. El voltaje ya lo tenemos y podemos hallar la carga. Entonces, si despejamos de esta fórmula, la Q es igual a carga, podemos encontrar Q es igual a ¿qué? Capacitancia por voltaje. 21.8. Entonces va a ser igual a ¿qué? 21.8. 2.18 faradios por el voltaje que es 10 voltios. Me da 21.8 coulombios. ¿Listo? Bueno, entonces de ahí, ¿qué podemos hacer? Entonces, como yo sé que la carga es igual, ¿cierto? Acá ustedes tienen un breve resumencito. Aquí, circuitos en serie, la carga es igual. ¿Listo? El voltaje es el que cambia. ¿Listo? La capacitancia equivalente, mire cómo se saca. Y este es para dos elementos. Entonces ahí que me pedirán, o uno cómo puede llegar y hacerlo, sacar ya el voltaje para cada uno. Entonces acá tenemos la carga para este va a ser 21.8 coulombios. Es acá. $21.8 coulombios y 21.8 coulombios. Entonces me falta es el voltaje. ¿Qué voltaje es el que aparece acá? ¿Listo? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pero yo ahí tengo una pregunta. Sí. En Kant decían que como son paralelos, el voltaje No, aplicaba, o sea, estamos para la... hablando, Ana, disculpa, estamos en serie, no en paralelo. Bueno, eso, es lo mismo, era mi idea. En Kant decían que el voltaje para la carga 1 iba a ser igual porque el flujo era continuo, o sea, los positivos iban por el mismo lado y los negativos por el otro. Sí, pero eso es para paralelo, no para en serie. Listo. El voltaje. ¿Por qué? Porque es que ahorita mostramos en el paralelo, de hecho yo creo que lo mejor es no borrar este circuitico para que hagamos la comparación con el siguiente. ¿Listo? Entonces el voltaje acá sí va a cambiar. ¿Listo? En cada uno de ellos, porque como habíamos dicho que el voltaje depende de la capacitancia individual. ¿Listo?
Entonces yo tengo acá que para este voltaje total, acá el voltaje total, o sea, este de 10 se me va a repartir en el primer voltaje más el segundo voltaje. ¿Listo? Que es el que vamos a pasar a hallar. Bueno, entonces, ¿cómo será este? Pero o sea que no siempre va a dar el voltaje preciso, o sea que no sería, por ejemplo, en este caso sería repartir el voltaje en 21 y 2. Sí, para un circuito en serie. Entonces, como yo ya tengo acá, tengo la carga, entonces yo ya puedo encontrar el voltaje. Entonces, de la misma fórmula acá, voltaje será igual a ¿qué? Vean, a la carga sobre los faradios. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hallar el primero. Entonces, como la carga es la misma, habíamos dicho que era 21.8 coulombios. ¿Por quién? Lo vamos a dividir por la capacitancia, que en este caso es 3 faradios. ¿Listo? Vamos a encontrar el voltaje 1. ¿Eso me da cuánto? 7.26. Ajá, 7.26. ¿Qué unidades? Voltios. ¿Cierto? voltios. Vamos a hallar el del segundo. El segundo teníamos la misma carga, 21.8 coulombios sobre, ya no sobre 3, sino sobre 8 farads. 2.7. 2.7 voltios. ¿Listo? Este es B2. Entonces de ahí tenemos, y ahí es la sumatoria. Si ustedes se ponen a ver, 7.26 más 2.7, eso me da muy cerquita a 10, ¿cierto? Para uno que esté en serie, pero para uno que esté en paralelo la cosa cambia. Es que la carga se sigue manteniendo constante acá porque usted está llegando de una terminal positiva a negativa. Usted sale de positivo y llega aquí a qué? A negativo y sale otra vez y el circuito va conectando positivo con positivo y negativo con negativo a su vez. Eso es lo que pasa y por eso la carga, el flujo de electrones es normal, va saliendo de uno positivo hacia uno negativo y mire que cada vez se conecta de esa forma. ¿Listo? En cambio en uno en paralelo la cosa es un poquitico distinta. Acá la carga no se reparte, acá el flujo es como manteniendo la misma línea. ¿Listo? El mismo movimiento. Sí, lo podemos llamar como una especie de círculo. Entonces ese es, por de ahí es lo primero que sale de la palabra circuito. Circuito quiere decir como una especie de círculo. Pero esto se complica cuando ya es un circuito en paralelo. ¿Listo? Entonces, bueno, los circuitos en paralelo, entonces ya son diferentes. Vamos a ver aquí.
aquí, así, así, así y así. Y le vamos a unir otro aquí. Listo. Este es el ejemplito más común que tenemos. Entonces fíjense que ya aquí ya el flujo no es únicamente un circuito. Entonces vamos a tener acá una fuente, una batería. Y acá tenemos un capacitor. Y acá vamos a tener otro capacitor. Entonces fíjense, si yo me pongo a mostrar que bueno, entonces, si el flujo lo vamos a hacer en este sentido, voy a poner con otro color, ¿cuál otro? Este, así, que va a recorrer en este sentido, en el sentido de la manecilla del reloj, casi todos los libros lo muestran así. Entonces, esto, ¿cómo me va a quedar? Si sale de acá, entonces esto queda, ¿cómo va a quedar? Va a quedar positivo. Y esto queda negativo. ¿Listo? Hasta el momento no hay cambios. Pero entonces este flujo, acá hay un problema porque acá los electrones se reparten para acá y se van a repartir para acá. Entonces usted ya dice, por consiguiente, que la carga, ese flujo de electrones no va a ser igual porque se va a repartir. Si la suministración de ese primer impulso para empezar a cargar los condensadores salió de una batería, ese flujo de electrones se va a repartir. Entonces, por eso, la carga en 1 va a ser diferente la carga en 2. Vamos a llamar este capacitor 1. Capacitor 1. Y este el capacitor 2. Entonces, la carga no puede ser igual. Parta de ahí. Pero, ¿qué si es igual? Mire. Entonces, si acá llega electrones acá, entonces esto va a ser como este aquí va a ser negativo, negativo, y como están llegando electrones a esta parte del capacitor, va a ser negativo. ¿Listo? Y como acá va a empezar este lado de la pila, va a empezar a exigir que lleguen electrones, entonces el otro lado se va a empezar a soltar electrones, entonces va a quedar cargado positivo porque salen de acá para acá los electrones, y también positivo porque salen de aquí y conectan acá y siguen el mismo flujo. Entonces, como yo sé que esa partecita si sigue igual, entonces una ayuda mnemotécnica es que acá el voltaje, a ver, no habíamos dicho que acá la carga no es igual, ¿listo? Pero el voltaje sí. Este sí. Entonces, ¿ahora qué? Los ejercicios a qué se resumen? Hacer capacitancias equivalentes para resumir. ¿Listo? Para resumir los cálculos. Entonces, bueno, acá voy a tener. Entonces, en lugar de todo esto, yo le voy a poner una capacitancia equivalente. ¿Listo? Entonces, es como si yo tuviera e hiciera esto, ¿cierto? El mismo Kant lo muestra. ¿Listo? Como si yo le ubicara aquí. En la parte, puede ser en la parte superior, una capacitancia equivalente. Un capacitor equivalente. Entonces, este es mucho más fácil porque los capacitores equivalentes para un circuito en paralelo
es igual a que a la sumatoria de cada uno de los capacitores, perdón. Entonces, en este momento, si vamos a suponer que yo tengo acá 5 faradios, acá tengo 4 faradios. Entonces yo voy a tener una capacitancia equivalente de 4 más 5 de 9 farads. ¿Listo? Sí. Pero recuerdo que tenemos un parcial en resistencia, la idea es empezar temprano, entonces Tiene que llegar temprano. por Ay, favor. no, bueno, hágale pues, se tiene que mover al otro bloque. Hágale pues, mijita. Vaya. obvio, profe, pero hay gente que no se ha arreglado y la idea es que el tiempo sí de esta vez para no perder el parcial. Gracias. Échale la culpa al tiempo. Bueno, entonces tenemos acá las equivalentes y por consiguiente, entonces yo ya por la fórmula que estábamos manejando de capacitancia es igual a que a Q sobre B, yo puedo empezar a hacer los respectivos despejes para encontrar, por ejemplo, voltaje. Entonces, voltaje va a ser igual a que este pasa para acá, este pasa para acá, ¿listo? Entonces, voltaje va a ser igual a que a carga sobre capacitancia. ¿Listo? Pero yo puedo hallar esto o puedo hallar los valores de la carga. Como quieran, ustedes pueden empezar. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer que yo ya había dicho aquí que la carga no es igual, pero que el voltaje sí. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Entonces, el voltaje acá es igual a ¿qué? A la carga sobre la capacitancia. Claro que no habíamos dicho de cuántos voltios era esto. ¿Listo? Bueno, aquí en la parte inferior, entonces teníamos los ejercicios. Determine la capacitancia de un condensador de 6 y otro de 5 conectados en serie y otro en paralelo. ¿Listo? Y ahí están las respuestas. Tenemos un circuito que tenemos, estos dos están en serie y estos dos se hacen a su vez, se pueden resumir en en un capacitor equivalente y luego este con este estará en paralelo. ¿Listo? Y termina el ejercicio con este otro. ¿Listo? Tienen dos que están en paralelo, se puede sacar un solo equivalente. ¿Listo? Yo puedo llegar y ¿sí se ve la imagen? Muchachos, ¿se ve la imagen? Sí, Bueno, entonces yo cómo puedo resumir, yo puedo llegar y hacer lo siguiente. Estos dos los puedo resumir en uno solo, estos están en paralelo. ¿Listo? Entonces lo primero es esta es un capacitor, todos estos. Entonces yo Los dos como, paralelos, los paralelos se convierten en serie. Los puedo sumar los dos paralelos y convierten en uno, ¿sí o qué? sí, de hecho vamos a hacerlo aquí como uno rojo, a ver si me da. Este con este, ¿listo? Acá tengo la pila sigue estando
acá, así. Entonces fíjense que estos dos que estaban en paralelos, lo resumí en una equivalente, y ya estas tres, esta de acá y esta de acá, yo las puedo resumir en una sola. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces sería llegar y resumirla en una sola. Pego aquí la pila, la batería, perdón, es lo mismo, ¿cierto? Pero no todas las baterías son pilas, pero una pila sí es batería. Y este de acá lo puedo pegar como uno solo. ¿Listo? Entonces vamos a llamar este el capacitor equivalente final. ¿Listo? Entendido esa parte, cómo se hacen estos ejercicios. Usted va resumiendo en paralelo, en serie, para que lleguen finalmente. Bueno, de todas formas, ahí en el taller usted tiene las respuestas. Eso es lo bueno del taller. ¿Listo? Entonces, pilas. Pónganse moscas, trabajen bastante esta semana. ¿Listo? Y pongo las últimas tareas de Can hoy y las pongo para dentro de 15 días. ¿Listo? Para que vayan. ¿Cuáles eran las tareas? Las que yo había propuesto, sino que yo tuve un pequeño desliz acá. Pilas. Que era esta, ¿cierto? La ley de Ohm y los circuitos con resistores. Listo, les pongo esas tareitas, esas son las últimas del curso y las vamos a asignar. No aparece lo que estás mostrando, aparece la ventana de técnico. ¿No parece que? Aparece P y no muestra lo de Can. Ay, pero todavía estamos compartiendo. Esas tareas van a quedar, hoy es 25. Dentro de 8 días es 2. Quedan para el 9 de mayo, ¿listo? Bueno, muchachos. Entonces esa era la clase de hoy. ¿Listo? Gracias, Nos profe. dejamos de compartir. Tenemos la grabación. Que tengan ustedes un feliz día.